Bueno, ¿cómo están? Les tengo que pedir disculpas, tuve un desperfecto, una desinteligencia, así que decidí grabar la clase y después mandárselas. Va a ser más fácil. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda clase magistral o masterclass sobre tarot. En la clase anterior habíamos estado hablando un poco de la historia del tarot y dijimos que se origina en la Edad Media, que lo que ya existían eran estas cartichelas, o sea, esto de utilizar cartas con ilustraciones para enseñar. Y había algunos juegos como un protoajedrez, un protodamas, y siguiendo a Emilio Salas, habíamos dicho que a fines del siglo XII, principios del siglo XIII, se crea la Santa Inquisición y que probablemente los orígenes del tarot estuvieran muy relacionados con la creación de la Santa Inquisición, marcando, ¿no?, sobre todo que el tarot viene de Europa. Básicamente lo que dice Emilio Salas es que la Santa Inquisición se crea con el objetivo de arrasar con estas nuevas corrientes de interpretación del cristianismo, sobre todo con los cátaros. Silvia Federici le da una vuelta de tuerca a esto, ahonda un poco más y dice que estas distintas sectas que lo que hacían era oponerse a la iglesia como institución y hacer como una interpretación más propia de los santos evangelios, insistir sobre todo en los votos de humildad, en la misericordia, en el amor al prójimo, empiezan a armar como vidas más en comunidad, ¿no? No solo los cátaros, también estaban los albinguenses, estaban las beguinas, que eran comunidades de mujeres, y que ya lo que empezaba a pasar no era solo una cuestión religiosa, sino sobre todo política, empezaban a tener otra organización social, más comunal, y que entonces, Silvia Federici lo que dice, básicamente, mediante la acusación de herejes, la iglesia lo que hace es dar el sustento ideológico para acabar con esas formas de vida comunales. Como sea, lo que dice Emilio Salas es que entonces, cuando estas nuevas corrientes religiosas son arrasadas, porque esa es la palabra, porque se habla muy poco, realmente se habla muy poco del genocidio que implicó la Inquisición y sobre todo del genocidio posterior que fue la Casa de Brujas a partir del siglo XV. De eso realmente se habla muy poco y del enorme daño que nos hizo como humanidad. Entonces, cuando estas sectas, estas grandes formas de vida comunales en Europa, que tenían su propia interpretación religiosa, empiezan a ser arrasadas, también era un momento en que en Europa había convivencia de distintas etnias. Entonces, lo que dice Emilio Salas es que quedaban como dos gnosis, o sea, dos sistemas de conocimiento que tienen que ver con interpretación de lo divino, que son la Cábala, de origen hebreo, y el hermetismo de origen griego y egipcio. Entonces, Emilio Salas lo que dice es, aprovechando que ya existía este sistema de cartichelas, ¿no?, de transmitir saberes mediante láminas específicas, es muy probable que estas dos gnosis, entonces, hayan concentrado su sabiduría en estas cartas y que lo hayan hecho también de una forma bastante difícil de acceder, ¿no? O sea, unas cartas a las que concentran todo un sistema de conocimientos a los que acceden quienes han sido iniciados en estos conocimientos, ¿no? De hecho, dice Emilio Salas que la añadidura de
las 14 cartas restantes, o sea, lo que dice Emilio Salas es, así surgen lo que conocemos hoy como los 22 arcanos, ¿no? Los 22 arcanos tienen entonces este origen que tiene que ver con preservar ciertos conocimientos que estaban siendo perseguidos, preservarlos de una forma que permitiera su transmisión, pero al mismo tiempo que no quedara muy en evidencia lo que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque te costaba la vida, así de simple. Entonces, se vuelven, por eso el simbolismo también, ¿no? Por eso el simbolismo de los 22 arcanos. Y por eso también este origen tan difuso del tarot. Y también esta como habilitación, medio que el tarot durante mucho tiempo y todavía en gran forma, no está sistematizado todo el conocimiento, todo el saber que hay implicado en el tarot. Entonces, la verdad es que mucha gente que lo toma como de una forma muy personal, cuando en realidad hay mucho para sistematizar, ¿no? O sea, el tarot, al igual que cualquier otra disciplina, sobre todo del pensamiento, en gran parte no es opinable, ¿no es cierto? Trabaja con saberes que están establecidos. Lo que pasa es que el tarot es un artefacto que trabaja con símbolos. Por lo tanto, se apela a la interpretación. Estos símbolos condensan una gran cantidad de información que se actualiza constantemente con cada tirada, es decir, cada carta tiene una serie de significados, pero es la labor del o la tarotista interpretar cuáles de estos significados específicos tienen que ver con el consultante o la consultante, con su pregunta, ¿no? Y qué marco entonces estos conocimientos que condensan estos símbolos le dan a la pregunta de la persona que está consultando, ¿no? O sea, por eso el tarot da respuestas específicas, individualizadas, a diferencia de otras disciplinas como la psicología y todas las disciplinas que abre la psicología o las ciencias sociales en general, que dan respuestas más generalizadas, ¿no? Lo que te pasa a vos es el síndrome de tal cosa. Bueno, sí, el tarot convive con eso. No es que anula esas interpretaciones. Lo que sí puede hacer es dar un marco mucho más individualizado, concreto y preciso, porque todo este conocimiento que condensa este símbolo se actualiza, o sea, en cada pregunta que hace el consultante no va todo el significado de cada carta, sino el específico para esa pregunta, para esa persona. Y ahí está la gracia del tarotista, o sea, ahí está la habilidad, ahí está la pericia. Por eso yo creo que si bien cualquier persona puede aprender tarot, ser un buen tarotista, ser un tarotista talentoso, lleva mucho entrenamiento, mucho tiempo, implica también cualidades específicas, como con cualquier otra disciplina. Para ser carpintero también hay que tener cierta habilidad natural, esa habilidad hay que entrenarla, no solo con práctica, sino también con estudio, con incorporación de saber y con estar todo el tiempo captando lo nuevo que trae la práctica, o sea, tener apertura para incorporar las nuevas problemáticas que trae la misma práctica y para aprender de esas problemáticas. O sea, cualquier disciplina también implica tener apertura ante lo que estoy haciendo y no ser rígido en esto se hace así y punto. No, o sea, ser un buen tarotista implica lo mismo que implica ser un buen docente, un buen deportista, un buen presidente, lo cual también quiere decir que nos puede pasar que a veces nos encontremos con tarotistas que no tienen pericia, que no son buenos, así como nos encontramos con
plomeros que no son buenos, nos encontramos con docentes que no son buenos. O sea, esto pasa en la vida, es la parte de la vida humana, ¿no es cierto? Pero, entonces, ¿a qué quiero llegar? A que el conocimiento que implica el tarot es un conocimiento sistematizable, estudiable, que hay que ir incorporando, ¿no? Y que se va actualizando con el ejercicio de la práctica. Entonces, estábamos diciendo que es muy probable, yo estoy muy de acuerdo, en realidad es más que estoy de acuerdo, porque no estoy al igual que Emilio Salas, pero me parece que esta hipótesis de Emilio Salas es muy coherente, de que sobre todo el tarot concentra conocimientos de la cábala y del hermetismo. De hecho, a partir de mediados del siglo XVIII, una vez que aparece el tarot de Marsella, que es como el tarot que de alguna manera se establece como el modelo de tarot, o sea, implementa como un, un estilo concreto de tarot a usar, porque justo es la época también en que se crea el tarot Lenormand, pero que es muy distinto al tarot típico, este tarot que consiste entonces en 22 arcanos mayores, que son básicamente los que Emilio Salas dice que condensan esta cuestión de estos saberes de la cábala y del hermetismo, a los que después se les añaden los 56 arcanos menores restantes, que son 14, 14 arcanos de cada palo que corresponde a cada elemento. Los bastos corresponden al fuego, las copas corresponden al agua, las espadas corresponden al aire y los oros corresponden a la tierra, ¿no? Están los 4 elementos. Y los arcanos mayores, cada elemento entonces tiene 10 números y 4 figuras, ¿no es cierto? Y como dice Emilio Salas, los 78 arcanos del tarot responden a un modo de vida muy específico de la Edad Media. Incluso es como que los arcanos mayores trataran de condensar las distintas religiones que en ese momento estaban circulando, o las distintas creencias. Por ejemplo, tenemos el arte, que en el Rider es la templanza, que tiene que ver con la alquimia. Por ejemplo, bueno, tenemos el emperador, claramente un estilo de vida propio de la Edad Media. El hierofante, que tiene que ver con maestros iniciados. El diablo, que por supuesto responde al catolicismo. El ajuste, que acá en el tarot Tot tiene que ver con la diosa Maat, que era la diosa que definía a dónde iba a ir el alma, pero que tiene que ver con esto de la representación de la justicia, que es sobre todo algo romano. La emperatriz, por supuesto, propio de la vida de la Edad Media. La torre, que tiene que ver con las construcciones de la Edad Media. El ermitaño, de vuelta, monjes específicos que están sobre todo en la Edad Media. El eón, que en el tarot Tot responde más al estilo egipcio, pero en el Rider es el juicio, y tiene que ver con el juicio final, o sea, responde más al catolicismo. El sol, que responde más a la astrología. La estrella, que también responde más al zodíaco, a la astrología. La rueda de la fortuna, que tiene que ver con una cuestión más romana. El mundo es el universo o el mundo. En el tarot Tot es el universo y en el Rider es el mundo. Tiene que ver con una cuestión también más romana. La luna, que tiene que ver con una cuestión más bien astrológica. El mago, por supuesto, responde a esto de la alquimia y la forma de vida de la Edad Media.
la muerte, por supuesto, responde al imaginario cristiano. El colgado, hace falta que digamos más. En fin, ¿a qué iba con esto? A que entonces el tarot como sistema de simbólico, de interpretación, como artefacto para acceder a un plano de conocimiento que está más allá de la vida cotidiana, ¿no? Y que situamos como en el cielo, pero que no tiene que ver con que los dioses nos lo han dictado, sino con siglos y siglos de seres humanos estudiando, interpretando y elaborando el propio ritmo de la naturaleza y creando artefactos para entenderlo. El tarot es uno de ellos, el zodíaco es otro, el I Ching es otro. Bien, entonces, medio que le perdemos el origen, le perdemos la historia, probablemente una forma de preservar este conocimiento frente al ataque salvaje y asesino de la Inquisición. Y con esto no busco ofender las creencias particulares de nadie, o sea, estoy hablando de la historia, ¿no es cierto? Esto es lo que pasó. Podemos decir que a mediados del siglo XVII, con el tarot de Marsella, se establece como un modelo de tarot, ¿no? Se populariza un modelo de tarot, que es el tarot de Marsella, que es bastante accesible, bastante simple, bastante simplificado también su uso. Entonces, es como que se populariza el tarot de Marsella y a partir de ahí empiezan a aparecer distintos estudiosos del tarot. Entonces tenemos, por ejemplo, a Christian, que es el primero como en empezar a atribuir cierta relación con el zodíaco de las cartas, pero todavía no está como muy clara. En el siglo XIX, principios mediados del siglo XIX, aparece Eliphas Levi, que con esto, volviendo a esto de que en los orígenes del tarot tiene que estar la cábala, descubre que el árbol sefirótico, que es como el artefacto principal de la cábala, tiene 10 séfiras, igual que los números de los arcanos menores, y 22 recorridos, igual que los arcanos mayores, que son 22. Y además, el alfabeto hebreo consta de 22 letras, y a cada recorrido del árbol sefirótico le corresponde una letra. Pero no es hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX con la Golden Dawn. Recuerden que a fines del siglo XIX empiezan a aparecer estas sectas que no tienen ya el mismo sentido que Silvia Federici le da, o sea, tienen un sentido parecido, pero las sectas como los masones, por ejemplo, tienen más que ver con grupos secretos que estudian cuestiones esotéricas. Bueno, la Golden Dawn, entonces, creada en Inglaterra, a la cual pertenece Rider, el creador del tarot Rider, del que estuvimos hablando recién. Se me cae. El tarot Rider, por ejemplo, acá tenemos la estrella, la rueda de la fortuna en el tarot Rider. Vamos a buscar otras cartas que vimos, el emperador en el tarot Rider. Bueno, es el tarot que más se usa en este momento, ¿no es cierto? Rider pertenecía a la Golden Dawn, al igual que Aleister Crowley y Frida Harris, los creadores del tarot Tot con el que es con el que vamos a trabajar nosotros y nosotras. La Golden Dawn
Entonces, lo que hace con su estudio es atribuirle a cada sendero del árbol sefirótico, asociarlo con un arcano específico. Y como además cada céfira del árbol sefirótico está asociada con un planeta astrológico, entonces también los arcanos los empiezan a asociar con, con el zodíaco. Rider, este tarot, dice que el tarot es puramente simbólico y que no se asocia con el árbol sefirótico ni con el zodíaco. Pero acá en Trenquehue trabajamos con el tarot Tot, por lo tanto, trabajamos también con el árbol sefirótico y con el zodíaco. ¿Quiere decir esto que nos tenemos que aprender el árbol sefirótico de memoria y el zodíaco de memoria? No. Lo que hace el árbol sefirótico y el zodíaco es darnos una estructura interpretativa mayor que nos permite lograr mayores niveles de interpretación y ahora les voy a mostrar cómo. Esto es como cuando yo daba clase, yo soy profe de lengua y literatura y en mis clases, cuando daba análisis sintáctico, siempre les decía a mis alumnos, no estamos viendo análisis sintáctico para que ustedes el día de mañana, cuando hablen o cuando escriban, digan, qué bien que estoy usando el objeto directo, sino para que lo usen bien, sin necesariamente recordar que están usando un objeto directo o un circunstancial, ¿no? Es decir, si lo recuerdan bien, pero ¿a qué voy con esto? A que son estructuras que tenemos que incorporar para manejar mejor este lenguaje, ¿sí? No quiere decir que nos tengamos que aprender el árbol sefirótico de memoria, aunque sería mejor. Y tampoco quiere decir que necesariamente tengamos que aprender el zodíaco, aprender de astrología, aunque si lo hacemos mejor, ¿no es cierto? Porque el marco de referencia es mayor. Vamos a ver un poco de qué estamos hablando. A ver, estoy tratando de compartir el árbol sefirótico. Bueno, no me lo comparte. Bueno, no sé por qué no me comparte
el árbol sefirótico que yo preparé acá justamente para compartir, para que ustedes pudieran ver cómo cada arcano se correspondía con un sendero del árbol sefirótico. Bien, entonces tenemos 10 céfiras asociadas a un planeta con 22 recorridos. En general, se suele interpretar el árbol sefirótico de arriba para abajo, y entonces, para la Cábala, el árbol sefirótico es como la estructura que usó la divinidad para manifestarse en el mundo, es decir, para ir creándolo, ¿no? Entonces arranca desde Keter, empieza a manifestarse en Binah y en Jokmah, de ahí baja a Yesed y a Geburah, se concentra en Tiferet, sigue manifestándose en Hod y en Netzach, para volver a concentrarse en Yesod y terminar en Malkut, que justamente es la esfera de la materia. Pero en el Tarot Tot, para interpretar el Tarot Tot, vamos a trabajar al revés. Vamos a trabajar de abajo para arriba. Vamos a arrancar desde Malkut, asociada a Saturno. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos desde este plano. Nosotros somos seres humanos en un mundo que la divinidad ya ha creado, y entonces hacemos el camino al revés, ¿no? Vamos haciendo todo este recorrido con el tarot para alcanzar ese plano en el que se supone que accedemos a la divinidad. En realidad no lo sabemos, ¿no? Ese plano último que es Keter. Entonces, Malkut es la esfera asociada a Saturno y asociada al mundo de la materialidad. De ahí sube hacia Yesod, asociada a la luna, y tiene que ver con crear una membrana para que la materialidad pueda empezar a formarse. O sea, en Malkut lo que tenemos es la materialidad gestándose en el plano de lo potencial. En Yesod, la materialidad empieza como a gestarse y necesita un ambiente protegido para esa gestación. Yesod, fíjense cómo de Malkut a Yesod va el universo, el arcano 21, y Yesod se desprende en Hod, que tiene que ver con el universo del pensamiento y de la palabra, o sea, esta materia que se va formando empieza a formar su campo intelectual, y también tiene que ver con, se desprende en Netzach, empieza a formar todo el campo de lo sensorial, y empieza a tomar forma el cuerpo, concreta. Y fíjense cómo entonces de Malkut hacia Netzach va el arcano 18, que es la luna, y el arcano 20, que es el eón, o en el Rider es el juicio. Como de Yesod a Hod va el arcano 19, que es el sol, y el arcano 17, que es la estrella, y como de Hod a Netzach va el arcano 16, que es la torre, y como de Yesod también va el arcano 14, que es el arte, hacia Tiferet. De Hod
a Tiferet va el 15, que es el diablo, y de Netzach a Tiferet va el 13, que es la muerte. Tiferet es una esfera que está asociada al sol y tiene que ver con que esta materialidad ha encontrado su forma y su materialidad y puede manifestarse en el mundo de la materia. Pero entonces, ¿qué pasa? Una vez que se manifiesta en el mundo de la materia, empieza a encontrarse con otros y otras. Entonces, de vuelta a Tiferet, se abre hacia Geburá, asociada a Plutón y Marte, y hacia Yesed, asociada a Júpiter. Entonces, de Jod también se abre un camino hacia Geburá. Geburá tiene que ver con asociarme con otros, descubrir que hay otros y asociarme con otros. Y eso, por supuesto, que trae enorme cantidad de conflictos. O sea, también trae una dimensión muy evolutiva que es lograr asociaciones, ¿no? Pero ante todo implica el conflicto de asociarme con otros. Por eso, de Jod a Geburá está el colgado, que tiene que ver con descubrir el conflicto, y de Tiferet a Geburá va el ajuste, que tiene que ver con cómo me empiezo a manejar con ese conflicto y cómo empiezo a aprender de este conflicto. Al mismo tiempo, de Tiferet a Yesed, que tiene que ver, Yesed tiene que ver con cómo empiezo a crear normas que regulan la vida asociativa, ¿no? Cómo empiezo a crear un marco regulatorio que trascienda el uno a uno, que trascienda lo meramente clánico, aunque lo clánico también implica ya el establecimiento de normas que trascienden al individuo. Entonces, de Tiferet a Yesed va el ermitaño, que tiene que ver con descubrir que hay una asociación mayor que la meramente individual y que la meramente primaria de la familia, y que para integrarme a esa asociación mayor tengo que desarrollar algún tipo de trabajo, algún tipo de destreza que sea valorada por la comunidad en la que vivo. Y de Netzach a Yesed va la fortuna, que es el arcano número 10. No dije que el ermitaño era el arcano número 9, ni dije que el colgado era el 12 y que el ajuste era el 11. Entonces, de Netzach a Yesed va la rueda de la fortuna, que tiene que ver con empezar a encontrar nuevas respuestas hacia lo asociativo, nuevas formas de asociación, elaboración de nuevas normas, de nuevas leyes, de nuevos marcos regulatorios, abrirme hacia este devenir que implica la vida en asociación. De Geburá a Yesed va el 8, perdón, en el Rider y en el TOT están cambiados justamente el ajuste y este arcano, que en el Rider es la fuerza, pero en el TOT se llama lujuria. En realidad en el TOT lujuria es el 11, pero en el Rider es la fuerza, que es el 7, y ajuste, que en el Rider es la justicia, en el TOT es el 7 y en el Rider es el 11. Bueno, pequeños detalles. Nada que impida la interpretación. De Geburá a Yesed va la lujuria, que tiene que ver con cuando pude trascender el conflicto, cuando pude encontrar salida al conflicto, se genera una nueva confianza en mí, aparecen nuevas facetas de mi propia identidad que ya no tienen que ver con el ego, sino con una individualidad constitutiva y con descubrir que desde mi propia individualidad puedo aportar al mundo. Vemos entonces que de Tiferet aparece un sendero que va hacia Biná,
y aparece otro sendero que va hacia Jokma. Binah asociada a Saturno nuevamente, pero esta vez tiene que ver con la creación de instituciones, o sea, el Estado. La creación del Estado como institución mayor que regula la vida asociativa, pero también la cuida, ¿no? El Estado no solo tiene que regular la vida, tiene que proteger también las asociaciones y la vida, y eso lo hace a través de sus instituciones. Por eso está asociada a Saturno. Y por eso de Tiferet, que tiene que ver con haber encontrado mi propia forma, hacia Binah, que es como mi propia forma, mi identidad, aquello que yo soy, se integra a la sociedad mediante el camino institucional. Va el arcano número 6, los amantes, que tiene que ver justamente con cómo me complemento con los demás, cómo descubro que la vida asociativa trae a mi vida lo que a mí me falta y cómo yo le traigo a la vida de los demás aquello que les falta. Y como de Geburah hacia Binah va el carro, el arcano número 8, que tiene que ver con crear los marcos regulatorios que protegen aquello que es importante proteger, ¿no? Se supone que las instituciones están para eso. Al mismo tiempo de Tiferet hacia Jokma, que tiene que ver, Jokma tiene que ver con el conocimiento, abrirme a lo nuevo, ¿no? En donde las comunidades saltan a un nivel superior, se descubren como grupos humanos que comparten conocimientos profundos. Jokma está asociado a Urano y entonces en Jokma están justamente las disciplinas del saber humano, ¿no? Las distintas disciplinas académicas, pero también las disciplinas interpretativas como el zodíaco, el tarot, el I Ching, el árbol de la vida o sefirótico, ¿no? Y entonces de Tiferet hacia Jokma va el arcano número 4, que es el emperador, y que tiene que ver con cómo este conocimiento me sirve para regular a los demás, para dirigir, para conducir a otros, para conducir otras asociaciones que pueden ser pequeñas o pueden ser enormes. De Yesed a Jokma va el hierofante, que tiene que ver justamente con cómo estos saberes me sirven para volcarlos a la vida en comunidad y para crear nuevos marcos regulatorios para esa vida en comunidad. Y de Tiferet hacia Keter, Keter no está asociado a ningún planeta porque en realidad lo que está en Keter no lo sabemos. Tiene que ver con lo que los budistas llamaban el nirvana, o sea, es la fuente. Todo lo que podemos decir de Keter es que es la fuente. De ahí viene todo lo que sabemos de ese plano superior que llamamos divinidad, ¿no? Pero en realidad no tenemos acceso. Y hacia eso volvemos, se supone que toda la vida vuelve a eso para volver a surgir, ¿no? Entonces, Keter por eso está en blanco y no está asociado a ningún planeta, porque en realidad todavía no sabemos cómo definir a Keter. Ni siquiera para la Cábala, Keter ni siquiera es la divinidad, sino que Keter es la idea a la que podemos llegar a acceder como seres humanos de lo que es la divinidad. Fíjense, qué oculto, inaccesible que nos es todavía eso. De Tiferet a Keter entonces va la sacerdotisa, que es el arcano número 2 y que tiene que ver con cómo desarrollo mis propias capacidades para abrirme a esa iluminación, a la meditación, cómo me abro a lo que ese plano superior de conocimiento me trae, pero ya no tanto desde sistemas individualizados, sino qué portales abro yo en mí mismo para eso. La meditación, por ejemplo, el tarot, cómo no, pero digamos, ¿qué portales
habilito yo en mi propio ser para abrirme a ese plano de conocimiento que tiene que ver con la divinidad. De Jokmá hacia Keter va el loco, que no tiene numeración, porque justamente el loco implica como la apertura a este nuevo mundo desconocido y del que se tiene poco acceso, y de Binah a Keter va el mago, que es el arcano número 1 y que tiene que ver con qué inteligencia. Binah, al estar asociado a las instituciones, tiene que ver con la inteligencia, con el saber aplicado. Entonces, el mago tiene que ver con el saber aplicado al mundo concreto en el que vivo. ¿Cómo domino los elementos en el mundo en el que vivo? Una breve referencia a cómo trabaja el zodíaco en el tarot Tot. Vamos a tomar, por ejemplo, un arcano que a mí me gusta muchísimo, que es el hierofante. Creo que ya lo mostré, sí, ya lo mostré. Acá está. Vamos a detener esta presentación. El hierofante es el arcano número 5. Dijimos que va de Yesed a Jokmá. Está asociado a Tauro. Tiene que ver entonces con todo lo que significa Tauro, con el cuerpo, con los sentidos. Bueno, sí, puede ser, pero pensemos, ¿va de Yesed a Jokmá o de Jokmá a Yesed? O sea, tiene que ver con saberes que vienen de un sistema de conocimiento superior y tiene que Jokmá, y tiene que ver con la creación de marcos regulatorios para la vida, ¿no? Con Yesed. Y Tauro, ¿con qué tiene que ver Tauro? Con los recursos. Entonces, el hierofante, a mí me gusta pensarlo como un dirigente político que sabe cómo distribuir los recursos. En un sentido involutivo, es alguien que justamente no distribuye los recursos y se los queda para él y sus amigos, pero sabe muy bien dónde están los recursos y cómo utilizarlos para su propio beneficio. Y en un sentido evolutivo, es un líder político que habla de distribución y justicia social y sabe cómo distribuir los recursos para que los números cierren con la gente adentro, es decir, para que los recursos alcancen, para que todos y todas tengan una vida digna. Bien, espero haber sido clara. Esta clase magistral termina por hoy. Nos reencontramos en la tercera y última clase magistral de este ciclo de clases magistrales que nos introducen en lo que el año que viene va a ser la carrera de tarot que vamos a dictar desde Trenquehue. Bueno, espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Nos reencontramos el segundo jueves de noviembre, 20 horas. Espero que ya con estos problemas técnicos asociados al Meet solucionados. Chao.